Hola a todos, con este video vamos a dar inicio al curso de Artes Plásticas 2. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Alguien alguna vez en una exposición me preguntó si la obra que teníamos enfrente era arte moderno. Entre las preguntas que los estudiantes suelen hacer, esa es de ese tipo de preguntas que pueden contestarse aparentemente de modo muy sencillo con un sí o un no. Pero en realidad, si uno quiere contestar de manera rigurosa, la pregunta es especialmente complicada de responder. Y para que vean que no es tan sencillo, intenten por un momento imaginar qué tipo de obra sería aquella que nos provocaba una duda sobre si pertenecía o no a esa clasificación que lo ubicaría como obra de arte moderno. No es tan fácil, o más bien se nos ocurren muchas posibilidades. Porque, ¿qué es eso que llamamos arte moderno? Parecería obvio, pero no lo es tanto. Si la obra tenía, digamos, 200 años de haberse realizado, ¿era moderna? Si la obra se había realizado el día de ayer, ¿sería más moderna? ¿Es el tiempo el que determina si una obra es moderna o no? Si un paisaje, por ejemplo, como este, se pinta hoy mismo, ¿diríamos que es moderno? ¿O es más bien algo en las formas, o en los contenidos, o intereses, lo que hacen que califiquemos como moderna a una pieza artística? Si es una cuestión de tiempo, ¿cuándo empezó el arte a ser moderno? Y si es una cuestión de formas o de contenidos, ¿cuáles son las formas, los contenidos o los intereses modernos y cuáles los no modernos? ¿Basta con que algo sea reciente para ser moderno? ¿O quizás necesaria una cierta actitud? ¿Cómo se relaciona el entorno social, político, económico, cultural, científico con lo que hace al arte moderno? Y bueno, para mayor complicación les platicaré que hoy se habla de que vivimos en un tiempo posmoderno. ¿Qué quiere decir después de lo moderno? ¿Es que ya rebasamos la modernidad y estamos en una etapa posmoderna? ¿Qué significaría eso? Y si eso fuera cierto, ¿desde cuándo sucedió? ¿Y cuáles son las nuevas formas, contenidos o intereses de esa sociedad? ¿Cuál sería el arte de esa sociedad posmoderna? ¿Cuál sería, pues, ese arte posmoderno? No sé si vamos a resolver esos problemas en este curso, porque son problemas que a los historiadores y pensadores más eruditos de nuestro tiempo están todavía dándoles vuelta en la cabeza. Pero al menos vamos a darnos las referencias que nos permitan comprender cómo los artistas han problematizado eso de lo moderno, y esto nos permitirá valorar con mayor cuidado y con mayor información las obras que han acompañado este proceso de la modernidad, y trataremos de comprender las propuestas en general interesantes que se han arriesgado a emprender nuevos caminos y territorios inexplorados del arte, pese a la crítica y pese a los cuestionamientos y al escepticismo, de manera valiente. Por otra parte, o más bien junto con ello, vamos a hacer pequeños experimentos artísticos que nos permitan descubrir cómo ciertos modos de plantearse la creación artística nos abren nuevas posibilidades creativas, expresivas y en general comunicativas. Es un semestre de cosas raras y bellas, otras quizás solo raras, pero interesantes, y bueno, el esquema general implica algunos contenidos, pero no tengo la intención de tomar una línea recta. Me gustaría que viajemos un poco haciendo zigzags y permitiéndonos dar algunos saltos como quien corre a campo traviesa. De todos modos, les puedo describir a grandes rasgos el recorrido, que tampoco quiero que sea caótico. Primero, puedo darles algunos antecedentes, tratando de aclarar algunos términos, que no estaría mal que ustedes buscaran, investigaran un poco, y en la siguiente sesión hablaremos de ello. Vamos, no es una tarea, la tarea se las dejo más adelante. Pero será interesante porque hablaremos un poco del término academicismo, del término que se opone al academicismo, que es el romanticismo,
Y otro que también por ahí estuvo en discusión en el siglo XIX, que es el término del realismo, que en el arte, en general, estos tres términos pueden causar algunas confusiones. En segundo lugar, vamos a revisar el impresionismo y después los postimpresionismos. Y bueno, después nos adentraremos por fin en el arte del siglo XX, empezando con los expresionismos, con el cubismo y los distintos geometrismos que van a derivar en el grado más radical, en el abstraccionismo. Y después vamos a revisar dos momentos también muy interesantes del arte, que son el movimiento Dada y el surrealismo. Todos estos son los llamados movimientos de vanguardia, o simplemente vanguardias. Son movimientos que nacen en Europa, pero a mí me gustaría poder mostrar un poco las resonancias que irán teniendo también en el arte latinoamericano. Ahora, junto con estos temas que son un poco como más de historia del arte, quiero que vayamos revisando nuestros otros dos grandes temas del curso, que son la pintura y la arquitectura, ya no solo como historia de la pintura y la arquitectura, en el sentido de la historia de los estilos, sino revisarlos un poco desde la perspectiva del lenguaje pictórico y del lenguaje arquitectónico respectivamente. Y que vayamos sacando lecciones creativas de estos lenguajes. Eso significa que pintaremos. Si el dibujo fue central en el primer curso, ahora lo será la pintura. Quiero que hagamos pequeñas pinturas y que cada una sea una ampliación de un lenguaje pictórico que vaya construyendo cada uno de ustedes. Si lo que hacemos en verdad es así, creo que podremos hacer pinturas que, aunque tomen elementos de aquí y de allá, serán pinturas originales y experimentales y no solo imitaciones. Ya les iré diciendo en cada semana en lo que consiste cada ejercicio. Por lo pronto, les recomiendo ir consiguiendo pintura y pinceles. Les recomendaría comprar pinturas vinílicas como las Polytech o las Vinci, pero creo que son mejores las Polytech y cuestan casi lo mismo. Compren estos pequeños frascos de pintura en los colores azul, rojo, amarillo, blanco y negro. Si quieren comprar otros colores y tener una colección amplia, está muy bien. Pero al menos esos 5 colores que son los primarios, más blanco y negro, y les permite generar una gama muy amplia de colores. Les recomiendo comprar pinceles de pelo. Miren, a ver si se ve. Yo creo que estos que tienen cierta suavidad, son de pelo, son algo suaves, pero no son demasiado blandos, sino que tienen una consistencia suficiente. Están un poco viejitos estos ya, ¿no? Pero bueno, no compren de estos que de plano son como brochas, no sirven para pintar. Estos de cerda pueden funcionar, pero a veces son algo rígidos y tampoco facilitan mucho el trabajo detallado. Sirven para superficies grandes, ¿no? Pero vamos a pintar en pequeño ahora. Entonces, más bien estos pinceles, un poquito como de pelo más corto, ¿no? Si compran paquetes, a veces salen más baratos. Los pinceles vienen graduados por números. Compren al menos uno, muy pequeño, del 0 o del doble 0, para que puedan hacer detalle. Eso es realmente lo único que tendrían que comprar. Recipientes y trapos, pues seguro tienen en casa. Es recomendado comprar pinturas viniacrílicas porque son las que, bueno, son solubles al agua y entonces con eso podemos trabajar, no necesitamos usar solventes ni más cosas extrañas. Entonces va a ser más fácil. Yo uso como paleta un pedazo de vidrio o un pedazo de loseta cerámica porque son fáciles de limpiar. Pero si usan un vidrio como paleta, pues por supuesto no dejen de aislar las orillas con masking tape para que no sea cortante. O bueno, ya si quieren comprar una paleta de pintor o un godete, pues también obviamente funcionan. Pero se puede resolver con cosas que tengamos en casa. En la segunda mitad del curso avanzaremos en la historia del arte y nos meteremos a tratar de entender el arte más reciente. El arte después de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, que suele llamarse arte contemporáneo o bien algunos le llaman arte posmoderno. Y del mismo modo vamos a acompañar esta revisión con ejercicios que nos permitan ver lo que tiene de interesante. Así podríamos resumir los 3 grandes proyectos del curso
como un conjunto de pinturas acompañadas por el arte de la vanguardia, un conjunto de propuestas acompañadas por el arte contemporáneo y también algún experimento arquitectónico que seguramente consistirá en realizarlo en maqueta. Y bueno, todo esto va a estar acompañado por un criterio y una tarea constantes: pensar el arte. Con eso me refiero a que la apreciación artística no se quede en el mero gusto o disgusto, sino que podamos emplear el arte como un detonador del pensamiento, de la reflexión. Veremos que el arte, que es un soporte para la experiencia estética, no se agota, sin embargo, en ello, sino que al mismo tiempo la experiencia estética, suscitada por el arte, mueve a la reflexión y la reflexión mueve a la creación artística, y que eso genera un círculo maravilloso que tiene como eje la capacidad creadora humana. Bueno, y vamos a una primera tarea para empezar, una tarea sencilla, relativamente sencilla. Consiste en contestar una pregunta muy difícil, pero que por ahora la van a contestar con lo que tengan a la mano para empezar el diálogo. Yo quería que la primera tarea fuera contestar dos preguntas. La primera es: ¿qué es eso que algunos llaman la modernidad? Y la segunda es: ¿qué es eso que algunos llaman arte moderno? Se parecen las dos preguntas, pero no, verán que tienen su diferencia y además parecen fáciles, pero realmente dar una buena respuesta es difícil. Busquen información donde ustedes quieran. En muchas de las tareas que les encargo, siempre tengo la preocupación de las fuentes donde deben de buscar. Sé que si dejo una libertad amplia para buscar en cualquier texto, muchos van a caer finalmente en el artículo de Wikipedia. Y si dejo un texto específico, me incomoda que quede como la posición de un autor en especial y nos haga perder la generalidad de posibilidades de las respuestas. Si les es útil, pueden revisar un texto que está en mi blog que habla un poco sobre la modernidad y quizá les dé algunos elementos para resolver la tarea. Y bueno, hagamos esto. Pueden buscar en cualquier fuente, incluyendo los artículos de Wikipedia. En Wikipedia aparece un artículo distinto para modernidad y uno diferente para arte moderno. Pero eso sí, ya sea de Wikipedia o de cualquier otra fuente, una vez que los hayan leído, quiero que escriban 2 párrafos de 5 renglones cada uno, ni más ni menos. Y que expliquen en el primer párrafo lo que entendieron que es la modernidad y en el segundo párrafo lo que entendieron que es el arte moderno, en 5 líneas. Pero debe ser con sus propias palabras. No se vale que me repitan literalmente lo que leyeron. Escribirán lo que entendieron. Y así la siguiente sesión va a consistir en que cada quien va a leer sus respuestas, bueno, o al menos un porcentaje amplio del grupo, y vamos a tratar de discutir las similitudes y diferencias que tenemos con respecto a esos conceptos de modernidad y de arte moderno. Un asunto más, ya para terminar, con respecto a la evaluación. Voy a subir una lista de trabajos que son los que vamos a considerar para evaluar el curso y ya iré detallando esos ejercicios uno a uno en cada video. Les adelanto que va a ser algo parecido a lo que hicimos el semestre pasado. Algunas son pinturas o ejercicios de creación artística y otros son cuestionarios o trabajos de análisis y reflexión a partir de obras artísticas en general. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, me escriben, ya lo saben. Nos vemos pronto.